Este es un tutorial para el registro de ventas y vendedores en una hoja de cálculo. La intención fundamental es realizar para cada vendedor, en este caso 10 vendedores de una supuesta tienda, el registro de sus ventas semanales. Semana a semana estamos registrando, vamos a utilizar 4 semanas, luego vamos a totalizarla en una columna que daría como las ventas del mes. A esa columna le vamos a sacar la comisión que le pagaríamos a cada vendedor. En este caso estamos suponiendo una comisión del 18%, que sumado a un salario básico estándar, que en este caso estamos diciendo 200.000 pesos, daría el valor a pagar a esos vendedores. Vamos a hacer el trabajo utilizando fórmulas, que es la intención fundamental. Nos vamos a la hoja de Excel, nos ubicamos en la casilla B5 y vamos a empezar a crear nuestro archivo. Entonces en la primera celda tenemos el número, en la otra tenemos vendedores, en la siguiente tenemos ya el trabajo de la semana, semana 1. Vamos a pararnos entonces en la celda, hacemos el arrastre y tenemos las 4 semanas. Seguimos con la celda del total, con la de la comisión del 18%. Vamos a colocar mejor comisión 18%. Enseguida tenemos el rótulo, que es el salario básico y el valor a pagar. Vamos a colocar estos rótulos. Vamos a tratar de que sean iguales en el tamaño de las columnas. Nos ubicamos en cualquiera de las divisiones de esas columnas y vamos a llegarlos a división de 120 píxeles. Veanlo acá. Bueno, estamos en 119. Hacemos entonces un trabajo estético de alineación, de colocarle un poco de color, de hacerles los bordes. Empezamos a digitar entonces los números 1, 2, hacemos el serial hasta 10. Reducimos un poco esta celda para que no nos quede tan grande. Ahí tenemos ya los vendedores, tenemos ya como armada la estructura y vamos a empezar con nuestro primer vendedor, que es Alejandro. Supongamos que Alejandro es uno de nuestros primeros vendedores. Vamos a digitar el resto de vendedores. Aquí ya los tenía digitados y listos. Vamos entonces a tener 10 vendedores. Para cada uno de ellos vamos a escribir según la guía. En este caso 25.000 es Alejandro. Desen cuenta que vamos a empezar a digitar los valores sin colocar puntos decimales ni separadores de otro tipo en el número. Cuando uno ingresa estos números, realmente después le podemos colocar un formato. Vamos a ingresar los otros valores. Aquí está 25.000. Ya yo los tengo aquí digitados y automáticamente ya lo tenemos todos digitados. Vamos a hacer el proceso de las fórmulas. ¿Cómo hacemos entonces? Lo primero, vamos a calcular el total, este total. Entonces el total de Alejandro, por ejemplo, corresponde a los vendidos en las 4 primeras semanas. Damos el espacio, tomamos la fórmula de autosuma y enseguida tenemos aquí ya un valor de 255. Ahorita vamos a colocar los formatos para que salgan los signos pesos. Desen en cuenta e insistimos que aquí realmente lo que hay es una fórmula y está mostrándose cuáles son las casillas que están interviniendo en la suma. Hacemos una copia, o sea, hacemos un reflejo de esa fórmula hacia abajo y ya tenemos la fórmula para todo, la sumatoria para cada uno de los vendedores. Vamos entonces a colocarle ya un poco de estética con respecto al formato. Se llama el formato. Vamos a colocar aquí el formato de pesos. Desen en cuenta que cuando aplicamos el formato generalmente le coloca 2 decimales. Entonces con esta opcióncita de botón lo vamos a disminuir. Aquí ya los tenemos, los totales, ya en esta casilla. Vamos a calcular el 18%. Aquí dice en esta columna el 18% de la columna del total. Estamos diciendo que un vendedor vendió 255.000 y su comisión viene a ser el 18%. ¿Cómo se calcula? Para todos los tipos de fórmulas se comienza con el más o con un igual. En este caso lo vamos a comenzar con un más. Vamos a darle clic en la casilla donde está el total. Miren que aquí refleja la H6, que es la dirección de la casilla, y esa casilla la colocamos asterisco o una multiplicación
por el 18%. Colocamos el 18%, le damos enter. 45.900 pesos corresponden al 18% de ese total. Hacemos el arrastre hacia abajo del resto de elementos y des en cuenta que está haciendo refleja cada fórmula, que es la casilla anterior multiplicada por el 18%. Ya tenemos ya calculado el total, tenemos la comisión, nos vamos a colocar el salario básico, que es un valor estándar digitado, que en este caso para nosotros va a ser de 200.000, hasta un 0, y reflejamos hacia abajo los 200.000, para que nos quede ahí ese valor. Entonces una persona en esta empresa, y esto es obviamente un ejercicio, estamos hablando que tiene un salario básico de 200.000 y 45.000 pesos, 45.900 de comisión, en este caso de Alejandro. Te vamos a calcular ese valor a pagar. Nos ubicamos en la celda y seleccionamos qué vamos a sumar. Vamos a sumar el salario básico más su comisión. Le damos la sumatoria, nos da 45.900. Vuelvo a mostrar que esto realmente es una fórmula que está tomando lo que haya en esas dos celdas y las totaliza en este punto. De aquí reflejo hacia abajo los valores y ya los tengo todos completos como fórmulas. Ten en cuenta que si fuera una empresa real, pues también interesaría a esa empresa saber cuánto se ganaron, cuánto se vendió semanalmente, que se corresponde a esta celda. Entonces vamos a hacer una sumatoria vertical, quiere decir que semanalmente se llegó a 605.000 pesos en la primera semana, y yo puedo hacer unas totalizaciones hacia la derecha, reflejarlas. Te voy a ver que en la segunda semana se vendió 385, que se vendió 670.000 la semana 3, en la semana 4 705, y un total de ventas de ese mes en 2.365.000 pesos. Se pagaron a todos los vendedores 425.700 en comisiones, 2 millones en salario básico, para una nómina total, en este caso y para este ejercicio, de 2.425.700. Vean ustedes el poder de la hoja de cálculo. Aquí ya nos resta, según la guía, colocarle colores, hacer el registro del nombre, colocar el logo, que eso ya lo tenemos listo y sabemos hacer lo que es colocar esa cantidad de colores. Bueno, espero que les haya sido